Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio dedicado a difundir la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo en nuestra calidad de vida. El día de hoy vamos a estar conversando de la importancia nutricional o cómo ha influido nutricionalmente el COVID-19 desde el punto de vista intrahospitalario. Para esto vamos a estar conversando con Rodrigo Maureira, jefe de la Unidad de Nutrición Clínica del Hospital de Talagante. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Leonardo, por esta invitación. Para mí es un agrado poder estar compartiendo parte de mi experiencia profesional, sobre todo lo que tiene que ver con la nutrición clínica y precisamente a nivel intrahospitalario, que es un tema que todavía no ha terminado. El COVID aún sigue y por lo tanto muchos nutricionistas a nivel nacional y también internacional hoy día están dando el 100% y buscando los mejores conocimientos, ¿cierto? Y aplicando eso en la población que necesita de nuestra atención. Excelente. Fíjate que el COVID nos pilló a todos por sorpresa. Generalmente la nutrición, los estándares de nutrición se basan en guías, en consensos internacionales y no había nada escrito para el manejo de los pacientes con este virus. Entonces, en este caso, cuéntanos un poco desde el punto de vista nutricional, ¿cómo fue el abordaje intrahospitalario de estos pacientes? Bueno, no tan solo a nivel intrahospitalario, sino que también a nivel mundial y a nivel sanitario, ¿cierto? A nosotros nos pilló bastante de sorpresa, ¿ya? Porque nos puso en el dilema de evidenciar de qué forma teníamos que realizar la mejor terapia o la mejor atención para esta población que estaba contagiada con este virus. Por lo tanto, nos puso a prueba. ¿Ya? Esta situación nos puso a prueba y principalmente asociado a cómo estábamos preparados para poder abordar esta situación. Es decir, cuál era el equipo de profesionales o de personal técnico, ¿cierto?, que tenía que participar de esta intervención. Nos hizo pensar y ponernos en el tema asociado a qué tipo de equipamiento contábamos en esa instancia para poder atender a nuestra población. No tan solo para los nutricionistas, sino que también esto es transversal para el área médica, ¿cierto? Kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, TENS, enfermeros, etcétera. Entonces, en primera instancia no había nada escrito. Nosotros como país, y yo creo que en general, y muchos de los colegas nutricionistas pueden estar muy de acuerdo, tuvimos que tratar de buscar lo que ya, de acuerdo a la experiencia de lo que habían vivido los primeros países, ¿cierto?, que tuvieron, ¿cierto?, la presencia del virus, a través de esa experiencia poder tomar esa información y ver, de acuerdo a la situación en la que nos encontrábamos, cuál iba a ser la mejor atención, ¿ya? Por lo tanto, había que empezar a escribir. ¿Qué cosas? Teníamos que empezar a crear nuestros propios protocolos internos en cada una de las áreas, específicamente en nutrición, asociado a cómo iba a ser el manejo de un paciente que estaba con COVID-19, pero que no requería de ventilación mecánica, que probablemente cómo se tenía que llevar a cabo la intervención de aquellos pacientes que sí requerían de ventilación mecánica no invasiva, o en aquellos que requerían de ventilación mecánica invasiva. Y también poder comprender y cómo llevar a cabo esa intervención asociada a aquellos que, por ejemplo, necesitaban de pronación o necesitaban de ECMO. Entonces había que empezar a buscar la información lo más rápido posible porque el paciente lo teníamos ahí, empezaban a ingresar, ¿cierto? Y nosotros no podíamos decirle al paciente, no sé lo que voy a hacer con usted o cómo lo tengo que atender. Entonces había que empezar a leer, ¿cierto? Y empezar ya a escribir y a ordenar toda esta historia para poder de alguna manera el paciente recibir la mejor atención y asociado también al tipo de calidad que se entrega en los recintos hospitalarios hoy en día. Fíjate algo que esa frase con la que concluyes o mencionas al final es importante porque yo creo todas las personas que son profesionales del área de la salud, llámese médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, tienen algo en común y es que siempre buscan dentro de su conocimiento, de su experiencia clínica, brindarle la mayor calidad posible, calidad de vida a sus pacientes, o sea, brindarle lo mejor. Pero entonces en este caso, de alguna forma,
lo que más chocaba es que no existía, era algo nuevo, ¿sabes qué? En un principio se trató de manejar como una enfermedad respiratoria, resulta ser que, bueno, el tiempo nos ha mostrado otra cosa, que no es una enfermedad respiratoria, sino que es una enfermedad que de alguna manera inflamatoria, y el manejo es totalmente diferente, y que tiene también diversos estadios, por llamarlo de esta forma. Un paciente que está en cuidado intensivo, que tiene ventilación mecánica invasiva, un paciente que a lo mejor está hospitalizado, pero no requiere asistencia asistida, perdón. Y el paciente que se quedó en la casa, oye, ¿sabes qué? Estoy en cuarentena, pero igual requiere un abordaje nutricional dependiendo a cada estadio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo manejaron? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en el perfil de pacientes que tuvimos en un comienzo de la pandemia y en la actualidad, tenemos claro, y esto se ha ido sociabilizando a la población en general, de que eran pacientes que eran añosos, ¿cierto? Eran personas mayores principalmente. Personas mayores que entraban en una condición bastante crítica, por lo tanto requerían de una cama con mayor cuidado, ¿cierto? Como son las camas de las unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, dentro de ese mismo perfil, eran personas que requerían de una cantidad de días para tratamiento bastante amplio. O sea, estábamos hablando mínimo de 7 a 14 días de hospitalización en camas UCI. Entonces, de alguna manera, eso es lo que empezaba también a generar la necesidad de reconvertir camas en los servicios clínicos hospitalarios, ¿cierto?, para poder dar la cobertura que la población estaba demandando en ese momento. Por otra parte, en el caso de esta población adulto mayor, muchos de ellos ingresaban a los recintos hospitalarios y debido al estado de descompensación y de gravedad, ¿cierto? Y como bien tú mencionas, el COVID es una enfermedad que se caracteriza por un estado inflamatorio generalizado en el organismo. Por lo tanto, hay diferentes órganos que están participando y que probablemente si no es atendido a tiempo ese paciente, sobre todo el tema respiratorio, es lo que quizás más se va a dar a conocer que está fallando. Pero también hay otros órganos y muchos de nuestros pacientes presentaban estas fallas multiorgánicas, ¿ya? Y que de alguna manera se relacionaba con el mayor riesgo de mortalidad, ¿ya? Existieron muchos tratamientos de ciertos fármacos, cuál era el más efectivo, ¿no? Después se daban cuenta que probablemente no era el mejor camino, ¿cierto? Y así se fue creando y fundamentando esta atención de calidad. Además, hoy en día, la diferencia es que son personas más jóvenes, ¿cierto? Y tienen una característica bastante en común, que la mayoría de ellos tienen exceso de peso. Es decir, se ha presentado de que tienen mayor composición corporal grasa, ¿cierto? No tan solo visualmente en extremidades, sino que también a nivel central, ¿ya? Y eso también hace de que de alguna manera estén más predispuestos a requerir de una atención más compleja, ¿cierto? Y los deja más a la deriva en cuanto a la complicación que podrían tener con el pasar de los días si es que ellos no consultan, ¿ya? Entonces, hoy día es una población más joven, si bien ha ido disminuyendo la necesidad, ¿cierto?, de hospitalizaciones, pero el virus igual sigue presente, quizás no con la misma intensidad o la misma prevalencia inicialmente, pero requieren de atención y una característica en común y que lamentablemente a los chilenos nos desfavorece bastante, es el estado de sobrepeso y obesidad, que sabemos que según la última encuesta los porcentajes no son para nada amigables, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa después de toda esta situación de estar en casa, ¿cierto? De estar con las cuarentenas, que probablemente esos índices van a aumentar. Entonces hoy día el perfil es más joven, con características similares en cuanto a la composición corporal, obesidad o sobrepeso, y por otra parte que requieren de cuidados intensivos para poder compensar esa situación respiratoria o también multiorgánica. Sí, exactamente. Fíjate que bueno, las estadísticas antes de la pandemia indicaban que el 87% de la población en Chile tenía algún grado de sobrepeso. Y en cuanto al sedentarismo era una cifra cercana al 90%, 89 y tanto, de personas que no practicaban ningún tipo de actividad física. Esto era prepandemia. Imagínense que con la pandemia todos pensamos que obviamente se van a acentuar más estas cifras. Y entonces lo que tú nos explicas, diversos especialistas también lo han comentado, últimamente
también, de alguna manera, la vacunación ha disminuido también. Quizás el promedio de edad, las personas que están o que llegan a requerir hospitalización por el presentar COVID. Pero sí hay una condición que complica aún más, que es el sobrepeso. Y entonces esto trae otras consecuencias, como por ejemplo este paciente que está encamado por mucho tiempo con sobrepeso, comienza a sufrir de lesiones, porque su propio peso entra en contra, o sea, lo perjudica. Y se generan úlceras por presión si no hay un manejo adecuado, entre otras cosas. Desde el punto de vista, por ejemplo, nutricional, ¿cómo abordan a este paciente con la condición o con el cuadro que ofrece el COVID? Bueno, generalmente los pacientes y la población en general se puede confundir que al ingresar al recinto hospitalario existe mucha prevalencia de desnutrición. Okay. ¿Ya? Hoy en día, a lo mejor afuera, al andar caminando, ver a los niños, ¿cierto? Ven a las personas adultas, probablemente uno ve mucho exceso de peso. Pero lamentablemente, ingresar a hospitalizarse, si nosotros no lo atendemos a tiempo y no realizamos un buen tratamiento, una dietoterapia o un soporte nutricional adecuado, los pacientes están en riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de desnutrir. Es decir, al estar con inmovilidad física, ¿cierto? Porque al estar conectado a una ventilación mecánica, el paciente no se está moviendo, no hay un estímulo, ¿cierto?, de forma voluntaria. Un paciente que está sedado, es un paciente que está con la ventilación mecánica, probablemente esté con muchas drogas de tipo vasoactiva, ¿cierto?, que están tratando de compensar su estado, valga la redundancia, descompensatorio. Okay. Pero la pérdida de masa muscular, si nosotros no lo atendemos a tiempo, va a permitir de que se va a presentar rápidamente, ¿ya? Y eso tiene relación con cuándo iniciamos el soporte o la terapia nutricional, ¿ya? Generalmente cuando el paciente ingresa y debido a su estado de descompensación, lo primero que se tiene que hacer es que el médico tiene que hacer las indicaciones y el plan de tratamiento necesario para compensarlo. La nutrición no va a ser lo inicial, ¿ya? Necesitamos primero que se pueda estabilizar el paciente para poder dar inicio a la nutrición, ¿ya? Dentro de eso, el paso siguiente es fundamental realizar bien un tamizaje nutricional, es decir, evaluar cuál es el riesgo dentro de toda la gama de pacientes que yo tengo, ¿cierto?, del número de pacientes, quiénes están en mayor riesgo de presentar desnutrición. Entonces, a través de eso yo puedo identificar y puedo priorizar a quién voy a tratar primero versus el otro. Luego de eso, va a ser fundamental iniciar la valoración del estado nutricional. ¿De qué forma? A través del examen físico, ¿cierto? Conocer al paciente que yo estoy atendiendo. No tiene sentido mirarlo por la ventanilla, ¿cierto?, y ver que está acostado y veo que tiene una gran cantidad de masa grasa. Eso no me dice nada. Yo tengo que acercarme al paciente, tengo que tocar la masa corporal del paciente, identificar si hay pérdidas o si hay inflamación asociada visualmente o a través del examen físico. Escuchar cómo está ese abdomen, los ruidos hidroaéreos intestinales. ¿Hay motilidad intestinal o no la hay? No tiene sentido que yo inicie una nutrición en el paciente o que se empiece a alimentar sabiendo que no hay motilidad intestinal, no hay tránsito, ¿ya? Entonces tengo que conocer muchos factores, conocer deficiencias de micronutrientes, evaluar cómo están las conjuntivas, evaluar cómo está el cabello, cómo está la piel, si esa piel está edematosa, está reseca, mayor riesgo de lesiones por presión. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que evaluar a través de un examen físico. Luego de ese examen físico, yo tengo que conocer los parámetros bioquímicos del paciente, es decir, conocer cómo está por dentro la persona. Porque yo no sé si metabólicamente está estable, es decir, si sus glicemias están normales o están muy altas, porque generalmente los pacientes críticos presentan alteraciones en el estado metabólico, generalmente presentan hiperglicemia por este grado de estrés que está presentando este virus, ¿cierto?, que está ahí circulando a través del cuerpo. Entonces tengo que conocer cómo están los órganos, cómo está la función renal, cómo está probablemente los electrolitos plasmáticos que participan en muchas funciones en nuestro organismo. También tengo que conocer los exámenes, tengo que saber cómo está un perfil lipídico, cómo está funcionando ese hígado.
Y de acuerdo a eso, yo puedo recién saber cuál va a ser mi intervención. Y ahí yo tomo las decisiones. Si existen deficiencias, las voy a cubrir con estos nutrientes. Si hay excesos, los voy a disminuir. Si el paciente está muy grave, a lo mejor voy a iniciar una nutrición que se adecue obviamente a sus necesidades, pero no me voy a ir con todo, porque el cuerpo está tratando de defenderse del estado inflamatorio, ¿cierto?, de esta agresión, y someterlo a alimentación, ¿cierto?, y que se encargue de esta absorción y digestión y todos los procesos, también hace que este estrés pueda aumentar y juegue un efecto totalmente, mucho más negativo. ¿Ya? Contraproducente totalmente. Podría ser contraproducente. Entonces yo ahí tengo que evaluar realmente cuál va a ser la mejor terapia que yo voy a iniciar. Generalmente, cuando los pacientes ingresan al servicio de urgencia, no se alimentan inmediatamente, puede pasar 1 o 2 días. Pero ahí nosotros como nutricionistas tenemos que tener mucho ojo y prestar mucha atención a evidenciar cuántas son las horas que están presentando de ayunos, ¿ya? En cuántas horas de ayuno lleva el paciente. Porque a través de eso, los estudios me avalan que van a haber ciertos comportamientos internos de forma defensiva que va a estar generando el cuerpo. Por lo tanto, tengo que prestar mucha atención, por ejemplo, si los ayunos son prolongados, ¿ya? O eso quiere decir más de 72 horas probablemente, hay que pensar de que el cuerpo va a tratar de buscar nutrientes de alguna forma de nuestras reservas, ¿cierto? Va a utilizar probablemente la masa muscular, se va a empezar a degradar o autodigerir para poder defenderse, ¿cierto? Por otra parte va a utilizar esta grasita que tenemos en el cuerpo y se va a producir visualmente una alteración en la composición corporal. Yo voy a ver que el paciente que yo tenía al inicio probablemente, si yo no lo atiendo, en 10 días probablemente ese paciente va a tener una pérdida de su composición corporal bastante significativa. Entonces, también tengo que evaluar parámetros para asegurarme de que si yo voy a iniciar la nutrición, no voy a generar un problema aún mayor. Por ejemplo, yo te cuento, tenemos que tener mucho ojo con la presencia del síndrome de realimentación, que es un tema no menor. ¿En qué consiste el síndrome de realimentación? Principalmente es cuando el paciente por un largo periodo de tiempo no ha recibido aporte nutricional o aporte de nutrientes, ¿ya? Y si tú mides las concentraciones plasmáticas de cierto electrolito como es el fósforo, el magnesio y el potasio, si la enfermera le saca una muestra de sangre, ¿cierto?, al paciente, eso se analiza en un laboratorio y se ven ciertos rangos que establecen cuándo están normales, cuándo están altos, cuándo están bajos. Generalmente el síndrome de realimentación se produce cuando yo al paciente inicio bruscamente sin conocer esos parámetros previamente, y lo que va a hacer es que el fósforo, el magnesio y el potasio participen en esta absorción y en el metabolismo de los carbohidratos. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo le doy carbohidratos al paciente, llámese a través de sondas, nasogástrica o nasoyeyunal, ¿cierto?, según la situación en la que nos encontremos, o alimentación vía oral. ¿Qué pasa? Que si yo le aporto carbohidratos, ese carbohidrato se tiene que absorber y tiene que pasar y cumplir una función a nivel muscular, por ejemplo. Para ingresar al músculo necesita del acompañamiento de la insulina. Si yo consumo carbohidratos, libero insulina. Esa insulina lo que hace es quiere atrapar estas moléculas de carbohidratos, de glucosa, para poder ingresar, por ejemplo, al músculo y cumplir su función en energía. Pero este traspaso de insulina, de glucosa al interior de la célula muscular no lo va a hacer solo, va a requerir de estos electrolitos plasmáticos como es el fósforo, el magnesio y el potasio. Si yo no fui precavido y no me di cuenta que estas concentraciones ya estaban bajas previamente a nivel circulatorio a través de esta muestra sanguínea, probablemente los voy a disminuir mucho más esas concentraciones y eso me va a generar alteraciones a nivel del sistema nervioso, a nivel de contracción muscular y probablemente el paciente se va a empezar a desorientar. Aquí también se traduce a un tipo de desbalance a nivel de líquidos corporales y también de la función cardíaca. Y eso me podría llevar incluso hasta una insuficiencia cardíaca de tipo congestiva, incluso producir la muerte del paciente, que en este caso pensando en el paciente de COVID-19. O sea, así de importante es el síndrome de realimentación si yo no lo pesquiso o si yo no me doy cuenta cómo están esos parámetros bioquímicos. Importante. Rodrigo, una pregunta. Cuando el paciente COVID ya sale a su casa, ya sale de alta,
cómo es el manejo nutricional. Hoy día ahí estamos como país y de hecho algunas entidades asociadas al tema de los gremios, ¿cierto? Sociedades de nutrición a nivel nacional, han publicado que estamos en deuda todavía porque no se han generado protocolos asociados a qué tengo que hacer cuando el paciente se va de alta. Todavía no existe todavía no existe. líneas internacionales. Si se encarga, por ejemplo, atención primaria o los nutricionistas de atención primaria, si se encargan los nutricionistas de atención secundaria, no hay nada. Hoy día el paciente es dado de alta y no hay un seguimiento mucho más allá de su condición nutricional. Entonces ahí estamos en deuda y ha pasado harto tiempo y creo que todavía hay que hacer algo porque todavía el virus sigue, la gente todavía sigue contagiada, todavía están las unidades de paciente crítico llenas de pacientes, colapsadas. A lo mejor la presión no es la misma asociada a la urgencia. Ya el servicio de urgencia probablemente no está en colapso, pero sí hay varios pacientes en cama y que están en camas UCI y que necesitan un largo periodo de tiempo para su tratamiento y su recuperación. Hoy día estamos todavía en deuda. Bien, bueno, Rodrigo, el tiempo pasó volando, de verdad que yo siento que, bueno, nosotros como población tenemos que agradecerles a ustedes porque ustedes son unos héroes. Todas las personas que son profesionales de la salud, porque estos son equipos multidisciplinarios que de verdad que han luchado contra la incertidumbre de algo desconocido, que de alguna forma era lo más complejo, porque, ¿sabes? Todo lo que he estudiado, vamos a ver, porque es como un poco de ensayo y error. Y la cantidad de pacientes, servicios abarrotados, todo el protocolo que tú nos explicabas hace un rato, imagínate, por cada paciente estas evaluaciones. Y entonces todos los que son médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, perdón, se me escapa, pero son demasiadas especialidades que nosotros, los chilenos y el mundo entero, tenemos que agradecerles y felicitarles a ustedes porque han sido unos héroes que han de alguna manera luchado buscando salvar vidas en medio de esta tormenta. De verdad que ha sido un honor tenerte en nuestro espacio y nada, pues gracias por explicarnos un poco lo que muchas personas no entienden y no saben todo lo que ustedes han tenido que vivir en las instituciones, en los hospitales y en las clínicas para tratar de salvarnos a nosotros. Exactamente. Yo te quiero dar las gracias a ti por la invitación y bueno, y a todos los que nos están escuchando hoy día, que hoy día no queremos tener más pacientes en los recintos hospitalarios. Por favor, sígase cuidando, no se relaje, todavía tenemos mascarilla, tenemos algunas full face, ¿cierto?, que podemos utilizar, podemos prevenir el contagio todavía. La vacuna no asegura que usted no se contagie, lo único que nos ayuda es que probablemente si se contagia no vaya a ser algo tan grave que requiera de una cama de cuidados intensivos. Eso es lo que nos dice. Así que yo te doy las gracias. Hoy día hay muchos nutricionistas a nivel nacional que están trabajando, están ahí pero dando el 100% y como dices tú, todos los profesionales, técnicos, también el área administrativa, que no es menor, que están a full. ¿Para qué? Para darle una atención de calidad y poder aportar, ¿cierto?, a que este paciente salga lo mejor posible, que se pueda rehabilitar lo más rápido posible y que... ¿Perdón? Y que viva. O sea, y que viva, que exactamente, y que viva. Así que yo te doy las gracias a ti, gracias a los que están escuchando, nos están viendo, y para mí es un agrado poder haber participado, aunque sea un ratito, y poder compartirle mi experiencia, por lo menos como nutricionista del área clínica del Hospital de Talagante. Así que muchas gracias. Rodrigo. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Esto es Mundo Enterex.
Bien, estamos de vuelta en nuestro espacio Mundo Enterex para hablar de un producto que es el orgullo de la línea Enterex. El producto se llama Immunex Plus. Es una fórmula especializada, pero para esto vamos a contar, o para hablar en profundidad de este producto, vamos a contar pues con Consuelo Grandón, jefa de promoción médica de la línea Enterex Chile. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias. Mira, Consuelo, este producto Immunex Plus es el orgullo de Big Nutrición en todos los países, el producto estrella. Y estamos haciendo pues la presentación acá en Chile de este producto. Cuéntanos de qué se trata Immunex Plus. Sí, así es. Immunex forma parte también de nuestra línea de suplementos especializados. Es principalmente una fórmula inmunomoduladora, hiperproteica, y también que nos va a ayudar en todo lo que es la modulación de la respuesta inmune del paciente. Entonces, la indicación de este producto es para un tipo de paciente que contiene a lo mejor un estrés o está pasando por un estrés metabólico o que está inmunocomprometido. Fíjate algo, ayúdanos a yo le explicar a la audiencia de qué se trata una fórmula inmunomoduladora, de qué se trata, qué son inmunonutrientes. Sí, una muy buena pregunta porque es un poco complejo de explicar y que para que no entiendan en la casa. Primero hay una definición de una fórmula inmunomoduladora y esa definición la da la Asociación Americana de Nutrición para la nutrición parenteral y enteral, es ASPEN, y nos determina la fórmula inmunomoduladora como una fórmula que contiene arginina, que contiene glutamina, que contiene nucleótidos y que también contiene omega 3. Y estos ingredientes que contienen la fórmula inmunomoduladora van a tener un impacto en la respuesta inmune que va a tener el paciente frente a una injuria, frente a una enfermedad. Fíjate algo, o sea, para entender. La Academia Americana de Nutrición Enteral y Enteral, que es de alguna manera, junto a la europea, son las dos máximas autoridades dentro del mundo de la nutrición, definen como inmunonutrientes estos diversos nutrientes, va la redundancia, que de alguna manera tienen una consecuencia o impacto. Explícanos otra vez. Tienen un impacto en la respuesta inmune. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, algún accidente, cualquier cosa que nos pase, nos hacemos una herida, tenemos una enfermedad, nuestro organismo desarrolla una respuesta inmune frente a esto. Y estos ingredientes, estos inmunomoduladores que contiene Immunex, nos ayudan a mejorar esta respuesta inmune. Ok. Entonces, la Academia Americana define estos nutrientes, ciertos nutrientes, como que tienen una respuesta en nuestro sistema inmunológico. Exacto. Sobre todo cuando una persona pueda tener una condición que necesite pues, aumentar su sistema inmune. En este caso, ¿cuáles son estos nutrientes que está definido por la Academia Americana? Sí, como te comentaba, y en este momento, claro, no podemos decir cualquier fórmula es inmunomoduladora. Immunex punto importante. Es una fórmula inmunomoduladora porque cumple con esta definición. Partamos por el primer ingrediente, tiene arginina. Okay. ¿Ya? La arginina ayuda a la síntesis de óxido nítrico, que es un vasodilatador, que también tiene un impacto en todo lo que es a la respuesta de la injuria. Pero también nos ayuda a promover esta síntesis de linfocitos T, que también participan en la respuesta inmune del paciente. Eso es la arginina. Tenemos el siguiente aminoácido, que es la glutamina. La glutamina, así como lo hemos visto en otros productos, nos ayuda a mantener la barrera intestinal estable. Esto es súper importante porque nuestro intestino produce el 80% de las células de nuestro sistema inmune. Entonces, que nosotros preservemos nuestra barrera intestinal intacta también es súper relevante para tener una correcta respuesta inmune. Eso nos determina la glutamina. ¿Ya? Tenemos los omega 3, que también son un potente antiinflamatorio, y también tenemos los nucleótidos, que son una fuente energética. Esos serían los 4 componentes que tiene Immunex y que define Aspen como una fórmula inmunomoduladora. Excelente. Ahora entendamos una cosa. ¿Cuáles serían las personas que de alguna manera estarían en riesgo o que necesiten en cierto punto reforzar su sistema inmunológico? ¿Cuáles serían las personas para que, oye, ¿sabes qué?
es necesario reforzar el sistema inmunológico de este tipo de población. Sí, Aspen también nos entregan un apoyo en cuanto a qué paciente debe recibir este tipo de fórmula, y principalmente son los pacientes que tienen un estrés metabólico, ya que están cursando por alguna enfermedad que está caracterizado por un aumento también en el consumo energético. ¿Qué pasa? Este tipo de pacientes pueden ser pacientes grandes quemados, pueden ser pacientes inmunocomprometidos como son los pacientes con VIH o los pacientes que están cursando algún cáncer, y los pacientes también prequirúrgicos. Aquí cuando hablamos de un paciente prequirúrgico, sobre todo nos centramos también en este paciente que es oncológico, que requiere someterse a una cirugía resolutiva y que está cursando también con una patología que conlleva un estrés, que conlleva una desnutrición y que requiere de un aporte un poco más especializado en cuanto a lo que es la nutrición. Excelente. Entonces, es una población, oye, como tú lo has dicho, son personas que de alguna forma necesitan, no es lo mismo una persona que tiene cáncer, un paciente oncológico que va a someterse a una cirugía resolutiva, necesita obviamente fortalecer en primer lugar, para de alguna manera tener una mejor respuesta al momento de la cirugía. Sí, justamente, de hecho, los beneficios es que se ven, por ejemplo, en un paciente con cáncer que se va a someter a una cirugía, los resultados se ven en el postquirúrgico, luego de la cirugía. ¿En qué observamos eso? En menores días cama, en mejor tasa de recuperación, menor estancia en lo que es la UCI, disminución en cuanto a lo que es también un respirador mecánico. Excelente. Fíjate algo, volviendo a Immunex Plus, ¿cómo se prepara el producto? El producto tiene una preparación, el sobre son 410 gramos de polvo que se disuelven en 510 ml de agua, y esto idealmente se hace en una licuadora. Okay. ¿Por qué? Porque es una fórmula que al contener tantos aminoácidos idealmente debe ser licuado para que quede de una mejor consistencia. Entonces esta fórmula debe ser licuada alrededor de 1 minuto y ya está lista para el consumo. El volumen final son 500 ml y lo ideal es que el paciente pueda fraccionarlo dentro del día. Ok. Fíjate, aquí tenemos un video donde vamos a poder visualizar la forma de la preparación del producto. Ahí lo pudimos observar. Como nos explicabas, la persona generalmente lo prepara en la mañana y tiene todo el día para consumirlo. Ajá. Estamos hablando entonces de una dosis de 1 sobre al día. Sí, idealmente cuando hablamos de una fórmula inmunomoduladora y para que tenga el efecto inmunomodulador, debe ser entregada en forma del 50% del valor calórico total del paciente. Me explico. Immunex Plus tiene un aporte de 500 calorías. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un aporte, por ejemplo, de 2.000 calorías dentro del día, dentro de sus 2.000 calorías, la mitad debiese ser aportada por Immunex Plus. En este caso, si tenemos este paciente de 2.000 calorías, debiésemos entregar 1.000 calorías en base a lo que es el Immunex Plus. Eso serían 2 sobres diarios. Okay. Y lo ideal, obviamente, es que sea fraccionado. Ahora, esa indicación claramente va a venir de un especialista de la salud, ya sea nutricionista o nutriólogo, o el médico de cabecera, que va a determinar cuántas calorías debe ingerir el paciente y va a determinar cuánto va a ser el aporte de Immunex Plus. Entonces vamos a variar, vamos a tener una variación de aporte de 1 sobre diario o de 2 sobres diarios según la condición del paciente. Buenísimo, Consuelo. Muchísimas gracias por esta explicación. En resumen, Immunex Plus es un producto súper especializado, es un producto, creo que, como lo decía al principio, el producto estandarte de la línea nutricional especializada de Victus. Es un producto que debe ser utilizado bajo supervisión de su médico nutricionista, a pesar de que es un alimento, pero estamos hablando de que es un producto
que contiene inmunonutrientes. Está focalizado en pacientes que requieren suplementar su sistema inmunitario, como por ejemplo paciente oncológico, paciente con VIH, un paciente pre o posquirúrgico, dependiendo del caso. Immunex Plus se consigue en la Corporación Nacional del Cáncer, en la CONAC. Lo puede encontrar también en distribuidores especializados de productos nutricionales como Biomed, como NutriHouse. De igual forma puede adquirirlo en nuestra tienda en línea, en la página web tiendasencomex.cl. Pero repetimos, Immunex Plus es un producto especializado que debe ser utilizado bajo prescripción o recomendación de su médico o nutricionista. Muchísimas gracias, Consuelo, por tu tiempo, por tu explicación. De verdad que, bueno, agradecer a todos ustedes la audiencia semana a semana a través de la pantalla pues, de Tendencias Prime o a través de las redes sociales donde lo puedan ver. Muchísimas gracias, pues. Esto fue Mundo Enterex. Nos vemos la próxima semana.